Asfura y Nasralla alcanzan un empate y el CNE suspende el conteo preliminar. Eso contábamos al comienzo de este programa. El Consejo Nacional Electoral anunció la finalización de la transmisión de resultados electorales preliminares cuando el escrutinio estaba al 57% y mostraba un empate técnico entre Nasri Asfura con el 39,91% y Salvador Nasralla 39,89%, separados por apenas 515 votos. Ante este empate técnico debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2 y que posteriormente se realice el proceso de escrutinio especial para así finalizar el escrutinio general, dijo en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall. Pero no voy a hablarle yo de todo esto, sino que va a estar hablándonos de esto Mariano Vázquez, periodista especializado en política internacional. ¿Cómo estás, Mariam? Hola, Mica, ¿cómo andás? Muy bien, molestándote en tus vacaciones, como corresponde. No, solo una salida a Buenos Aires, no hay problema. La vida sí funciona. Marian, ¿es llamativo que se frenen el escrutinio al 57% de los votos? Bueno, yo creo que el freno del escrutinio tiene que ver con el empate técnico, la diferencia tan corta y además por la directiva, en este caso del Consejo Nacional Electoral de Honduras, le permite hasta 30 días para publicar los resultados definitivos. Sé que esto va a demorar un poco y considero que tiene que ver con, no es lo recomendable, pero bueno, hasta ahora la observación de la OEA dijo que que el proceso va correctamente, así que estimo que lo que van a empezar a ver es, teniendo en cuenta que esto puede ser llegar a un empate técnico, es dar un resultado con visos de legalidad. Igual Nasri Asfura ya dijo que de acuerdo a sus conteos ganaron, así que bueno, vamos a tener jornadas en las próximas semanas, supongo, bastante complicadas. Recordemos que el candidato del Partido Nacional fue el que recibió el apoyo de Donald Trump un par de días antes de que se hiciera el proceso electoral, bueno, a lo Trump, empiojando siempre la cancha cuando puede. Estamos hablando de Nasralla. No, Salvador Nasralla es el del Partido Liberal, el que apoyó Donald Trump es Nasri Asfura, que es del Partido Nacional. Bueno, vamos a jugar entonces a que no sabemos nada de Nicaragua y de Honduras, y que me expliques medio de cero que dónde nos encontramos, quiénes que están votando y cómo es el sistema de votación, que a mí me gusta mucho que me expliquen cómo es el sistema de votación en otros países. No, bueno, ahí lo que tiene Honduras es que no hay segunda vuelta electoral, es decir, con lo que salga el resultado del primero, ya sea con un voto de diferencia respecto al segundo, es consagrado presidente. La sorpresa quizás, y otra vez hablamos de la cuestión de las encuestas, es que Rixi Moncada, que era la candidata oficialista del Partido Libre, que se aspiraba a que estuviera peleando el primer lugar, está tercera cómodo con menos del 20% de los votos, así que eso también es una sorpresa y un golpe fuerte que se puede sumar a una nueva derrota para gobiernos progresistas o de izquierda, como previsiblemente va a suceder en Chile el próximo 14 de diciembre en la segunda vuelta, y aquí, cuando se esperaba una continuidad de los 4 años del Partido Libre de Xiomara Castro como presidenta y del expresidente Mel Zelaya, sucede esta situación. Hubo una injerencia muy fuerte de Trump apoyando al candidato del Partido Nacional, que evidentemente funcionó de alguna manera. En general suele funcionar en la contraria, que es que a quien apoya a Donald Trump su apoyo funciona como un yunque, pero en este caso ha ocurrido lo contrario. Y el candidato del Partido Liberal, el otro partido tradicional, también está ahí, voto a voto, así que veremos
lo que es seguro un cambio de signo político en Honduras, un Honduras que tuvo, digamos, tras el golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009, un periodo de 12 años de una continuidad de ese golpe de 2009 a manos de candidatos del Partido Nacional, con una reelección forzada y que no está establecida en la Constitución como la que tuvo Juan Orlando Hernández, el expresidente. Ok, o sea que hoy el gobierno que está en Honduras, podríamos decir que es de tinte de izquierda. Sí, claramente el Partido Libre es un partido emergente del golpe de Estado del 2009, se conformó con sectores de izquierda, tanto sindicales, sociales, del campo, grupos, partidos de izquierda también que en otros momentos no tenían una incidencia política ante un bipartidismo tan fuerte, y sectores disidentes del Partido Nacional, que siguieron a Mel Zelaya, quien había ganado en las elecciones de 2005 bajo el sello del Partido Liberal, pero que en el gobierno modificó el curso de su historia política y realizó tareas o medidas e impulsó proyectos de izquierda, con el aumento del salario mínimo, reformas sociales y educativas, más presupuesto para la educación y la salud, y eso lo llevó a tener el apoyo de sectores sociales que se sorprendieron ante ese giro a la izquierda de Zelaya. Y quien es la presidenta actual es su mujer, Xiomara Castro, quien representó ese partido libre, esa alianza de diversos sectores sociales y políticos que logró romper el bipartidismo, que parece lamentablemente hoy instalarse de nuevo en Honduras. ¿Y en qué estado se encuentra ahora Honduras como para que este tipo de gobierno quede tercero dentro de las elecciones? Fueron 4 años bastante complicados, con algunas crisis institucionales, con injerencia muy clara de la Embajada de Estados Unidos, con dificultades ante, digamos, un país que hoy, comparado dentro de Centroamérica, es el más pobre, pero que logró bastantes avances sociales, mejoras en los números vinculados a la redistribución de la riqueza, a la incorporación de mayorías históricamente sojuzgadas a tener derechos. Incluso bajó la cuestión de la violencia, que es una cuestión que acecha muy fuerte a Centroamérica. Logró la baja más alta en 30 años de la criminalidad, aunque sigue muy alta, siguen 26 muertos cada 100.000 habitantes, pero bueno, creo que también la repercusión que tuvo la baja de la criminalidad y el exterminio de las maras en El Salvador por parte de Nayib Bukele, eso también es un espejo en el cual se mira a Centroamérica. Imagínate que también ya he citado en países del Cono Sur, me está marcando eso. Creo que estamos ante procesos electorales donde también la cuestión de instalar falsas noticias, instalar crisis y ese tipo de dificultades, y un presidente como Trump con injerencia abierta es muy fuerte. Bueno, uno de los hechos, no solo Trump habló abiertamente de un apoyo al candidato que hoy pelea junto con Nasrallah la primera ubicación, hablo de Nasri Asfurá, sino que también anunció un indulto total a Juan Orlando Hernández, que es el predecesor de Xiomara Castro, y que fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delito de narcotráfico, por haber transportado 500 kilos de cocaína a Estados Unidos, a ese nivel, y le va a dar el indulto, mientras por otro lado todo el tiempo habla de una retórica en la cual él está en la lucha contra el narcotráfico. Es un tiempo realmente
difícil de comprender, difícil de entender cuál es la lógica, porque no hay lógica. Entonces, habla Trump en Truth Social, la red social que él ha creado y en la cual publica sus manifiestos, el apoyo al candidato conservador, que además es un delfín o un personaje muy ligado a Juan Orlando Hernández. Le manifiesta su apoyo, dice que va a luchar contra el narcotráfico, dice que va a luchar contra los carteles de la droga en el Caribe, contra Venezuela, y resulta que quien es el líder político del Partido Nacional, aunque esté preso, que es Juan Orlando Hernández, está preso en Estados Unidos por estos delitos, y ahora Trump, paralelamente a eso, anuncia en un mensaje posterior que le va a dar un indulto total. Entonces es bastante difícil de comprender cómo operan hoy las mentes de las sociedades ante este tipo de impulsos. A mí por lo menos me cuesta tratar de entender cómo es que se pueden tener estos dos razonamientos que son completamente opuestos y que a su vez un tipo que tiene una pésima imagen en Honduras y además que purga una pena de 45 años pueda ser indultado por el delito de narcotráfico, y a su vez el presidente dice que hay que apoyar a un candidato que viene de ese mismo partido y de ese riñón político para luchar contra el narcotráfico. Es como un poco extraño. Claro, como inconsistente. Me pregunto si estas elecciones son las primeras post-pandemia que tiene Honduras. No, las elecciones de Xiomara Castro fueron posterior a la pandemia. Ah, bien, o sea, porque, bueno, yo me gusta hacer ese paralelismo, que ningún oficialismo ganó pospandemia, pero ya vamos a estar saliendo, ¿no?, de todas las elecciones pospandemia. Digo, ya ahora... Sí, no, el análisis que podemos hacer es que el cálculo probabilístico nos da que en general ganan las oposiciones. Ese es el dato. Pospandemia. Que efectivamente se profundizó en las elecciones post-pandemia, pero es un poco lo que está sucediendo, con la excepción de México y obviamente de El Salvador, pero después donde bueno, el dominio político de Bukele es absoluto, logró modificar la Constitución con una nueva reelección, además ampliar el mandato presidencial de 5 a 6 años. Así que bueno, ahora vendrá el año que viene elecciones en Colombia y Brasil, y veremos si este dato político en el cual los oficialismos pierden ocurre. Si es así, será otra pésima noticia para la izquierda. Pero bueno, en general Lula ya anunció que va a ir por la reelección, y en Colombia ya la izquierda ha elegido quién va a ir como candidato para ser sucesor de Petro, así que bueno, tendremos el año que viene un año movido, porque además Brasil y Colombia tienen un peso específico muy muy fuerte en la región. ¿Brasil y Colombia ya tienen elecciones presidenciales el año que viene? ¿Quién? ¿Brasil y Colombia? Exacto. Wow, qué rápido que pasan los tiempos. Y son 4 años. Son 4 años, ambos solo con una reelección. Y bueno, Petro podría ir, pero aparentemente no va a aspirar a ir a la reelección. Así que también ese es otro dato a tener en cuenta. Pero bueno, sí, vuelan los tiempos políticos, y en el 27 en Argentina será, ¿no? También que bueno, veremos que también queda el cálculo probabilístico, que ahí sí queremos muchos que el dicen cálculo probabilístico que bueno, funcione. A ver, sí, seguimos ahí con los oficialismos perdiendo. Sí, o sea, lo que pensaba por ahí es ese periodo post pandemia ya pasó, digo, esas elecciones de todos los gobiernos que tuvieron a la pandemia o sea, tuvieron que atravesar la pandemia durante su gobierno, ya pasó, esas elecciones ya fueron y la mayoría de los oficialismos perdieron. Después de que perdieron, lo que se está dando ahora es que de nuevo está perdiendo quien ganó post pandemia.
Esa es la lectura probabilística que estamos haciendo en general. Sí, podemos decir que ya digamos, la crisis pandémica pasó y estamos en otra crisis de representaciones que diríamos que ninguno me viene bien, o bueno, o un día puedo votar a este y otro día puedo votar al otro, digamos, hay poco enamoramiento, podríamos decir que la mayoría de la población se aferra cada vez menos a los liderazgos y se permite cambiar mucho más rápidamente, es decir, incluso votar liderazgos o candidatos diferentes de una votación a otro, que digamos quizás hay menos coherencia ideológica y se apela más o el votante está más pendiente de lo que siente o cómo se siente en el momento de la votación, más que la continuidad de una coherencia ideológica o de una postura política afín a algún partido. Sí, porque en realidad lo que pensaba es en esto que se suele hacer en Argentina de decir, bueno, es que la juventud votó a la derecha, y también hay un cambio generacional en todo el mundo, un cambio generacional que también está atravesado por personas que terminaron el secundario en pandemia también, ¿no? Entonces eso, no sé si hay una lectura o se hace un análisis de cómo está influyendo eso en las votaciones actuales. Ha habido estudios sobre obviamente lo que generó, y pasa que dependiendo también cómo fue tratada la pandemia, cuánto fue el encierro, cuánto no, porque hubo países donde hubo un encierro absoluto, hubo otros países donde se dejó librada a la población a su suerte, o hubo países que no produjeron ningún tipo de aislamiento social, tampoco trabajaron bien el tema de las vacunas, entonces las respuestas fueron bastante variadas. Yo sí lo que creo que quedó muy claro es que no hubo una respuesta mancomunada para resolver el tema de la pandemia. Cada país adoptó medidas de manera individual. Lo observamos también en países, por ejemplo, como Canadá u otros países desarrollados que compraron vacunas por 4 o 5 veces su población, una cosa absolutamente innecesaria, y privando a otros países de poder acceder a ellos. No hubo una medida solidaria en cuanto a la producción de vacunas, no hubo también liberación de patentes, y no hubo, hubo casos de robos de patentes entre países, de vacunas, de containers de vacunas que iban a algunos países, y en los países por donde transitaban se las quedaron. Es decir, fue un momento en el cual me parece que quedó muy latente el egoísmo y la imposibilidad en este mundo que se la pasa hablando de la globalización y que todo está interconectado, y ante una crisis de esa naturaleza lo que salió a la luz, lo que afloró fueron las peores condiciones, los peores formas. Entonces, tal vez lo que nos demostró la pandemia es que la gente se salva sola y que bueno, y se vota de esa manera, que no hay un proyecto colectivo. Tal vez eso quedó marcado y pueda tener algo que ver con lo que vos estás mencionando, ¿no? Un formato mucho más egoísta y un pensamiento menos colectivo y más individualista respecto al futuro. Sí, pensaba en esto de lo que vos mencionabas de la forma de votar en todo el mundo, ¿no? Que va cambiando el color político muy fuerte. Digo, se me viene ahora a la cabeza Chile, que estuvo a un paso de cambiar una constitución, se volvió todo para atrás, teniendo un gobierno de izquierda, de real izquierda, ¿no? O sea, estamos hablando de un gobierno totalmente declarado de izquierda, y ahora gana la derecha de nuevo. Entonces llama la atención cómo hay un cambio tan radical de un momento a otro. Sí, y Chile viene alternando, ¿no? Viene alternando entre derecha e izquierda, o derecha y centro izquierda, o centro, como se quiera llamar.
en los últimos años, ¿no? Y sí, me parece que Chile también es un caso particular porque tuvo lo que se conoció la revuelta de octubre, que fue muy fuerte y que condicionó y criticó y sacó a la luz muy fuertemente toda la herencia pinochetista y cómo esa herencia pinochetista continuaba a pesar de que la dictadura había caído en el año 90, pero sus bases seguían en la constitución política del Estado, sus bases seguían en el sistema binominal, sus bases seguían en los partidos políticos de derecha y en el condicionamiento constante de una democracia tutelada. Y creo que lo que ocurrió es que el gobierno de Boric no supo o no quiso interpelar o interpretar correctamente ese reclamo social que nació en las revueltas de octubre, con todo lo que implicó y con todo lo que se le reclamaba, porque es verdad, hubo una asamblea constituyente, se presentó ese texto político a la ciudadanía, votó en contra, después se volvió a hacer otro texto político, esta vez no con asambleístas elegidos directamente por el pueblo, sino con asambleístas más de partidos políticos, y sacaron una constitución ahí diferente y también la gente volvió a votar en contra. Entonces vemos también como un inconformismo y quizás Chile es un buen ejemplo, un buen termómetro de cómo un proceso político que parecía que iba a lograr finalmente quitar los resabios dictatoriales de la vida social y política y cultural de Chile, se terminó quedando y en la última elección fue claro al tener tres referentes de una derecha absolutamente radicalizada, con discursos muy similares a los que en Argentina expresan Bullrich, Spert, Milei, etcétera, que se podían entender y escuchar en los tres candidatos, y entre ellos tienen el 51% de los votos. Es más un cuarto candidato que es un antisistema, que sacó casi 20% de los votos. Entonces ahí tenemos, digamos, un 70% de la votación en una elección a nada en términos de la historia de lo que fue esa revuelta popular tan impresionante que se extendió por más de 2 años en Chile. Marian, el domingo 14 votan, así que el 15 ya estamos hablando respecto. El 15 o el 22, vemos. Pero justo se nos terminó el tiempo, así que te lo voy a dejar para la próxima columna, ¿te parece? Perfecto, estamos al habla y bueno, no van a ser buenas noticias, pero bueno, hay que darlas. Apostemos después, por fuera de esto. Mariano Vázquez, periodista especializado en política internacional, pasó por aquí. Le agradecemos a Carnaval de Radio que está del otro lado y le pedimos disculpas al aire por estos 2 minutos que le estamos robando. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana. Gracias, Manu, gracias por esta operación táctico-técnica. Nos despedimos. Chau, sean felices.